Hola, muy buenas tardes a todos. Ya estamos en un programa más de tu canal Charlas con Alex Sierra. Y hoy vamos a tocar un tema que lo hemos pospuesto y pospuesto y pospuesto y pospuesto, que es el de hijos tiranos o hijos sobreprotectores, ¿no? Y este tema lo hemos estado posponiendo, porque el día que lo quisimos pasar, pues obviamente YouTube no lo cortaba, que no era un tema apto, ¿no? Porque le quisimos poner así el tema de hijos tiranos. Y entonces, bueno, ahorita le vamos a tener que cambiar un poco el título, pero al final la dinámica es exactamente la misma. Y vamos a hablar por qué los hijos se vuelven tiranos o por qué se vuelven unos hijos sobreprotegidos o unos endebles emocionales. Y obviamente, pues nosotros como papás, pues somos los que tenemos la mayor parte de la responsabilidad. Vamos creando esos hijos tiranos porque nosotros no, como padres, no hemos podido ponerle límites a nuestros hijos porque no los hemos podido educar, porque nosotros no sabemos de qué manera hacer que nuestros hijos respondan a lo que nosotros estamos pidiendo, nosotros estamos necesitando. Y este es un factor bien importante para que a la larga se hagan unos hijos adictos, unos hijos rateros, unos hijos de la fregada, ¿no? Entonces, esa parte de nuestra responsabilidad la tenemos que empezar a asumir. Actualmente, y lo hemos visto, no sé si lo han visto o lo has visto en la calle, Botas, tú ves a un escuinclito de 2 o 3 años haciendo unos berrinches impresionantes. Hay niños que son capaces de sacar a sus papás de un restaurante, de un cine, Me llegó a pasar. no, nos llega a pasar, yo creo que a todos, y a veces pensamos que los niños chiquitos de 2 años no entienden, ¿no? O todavía no saben y cómo le vas a dar responsabilidades, está muy chiquito, cuando la realidad es que nosotros tenemos que empezar a responsabilizar a nuestros hijos de sus propias cosas. El hecho de tener unos padres sobreprotectores, porque eso es lo que genera unos hijos tiranos, unos padres sobreprotectores, los hijos van a agarrar el mando de la familia, ¿no? Van a agarrar el mando de los papás, de las mamás, porque obviamente están acostumbrados a hacer lo que quieran, de la manera que quieran, a la hora que quieran, de la forma en la que quieren, al hacer esos berrinches que comúnmente hacen las mamás. Sí, sí, está bien, bueno, ya te lo compro, pero ya no llores, Sí, ¿no? sí, ya Y cállate. terminan accediendo a los caprichos de los niños, y eso es por culpa de nosotros, porque no toleramos que nuestros hijos lloren, porque no toleramos que nuestros hijos nos hagan quedar en vergüenza delante de la sociedad, y obviamente pues esos hijos saben perfectamente cómo manipular y cómo controlar, porque nosotros hemos perdido el control de nuestros hijos, y estamos hablando de niños de 2 o 3 años. Imagínate un niño de 2 o 3 años que siguen haciendo lo que ellos quieren y que aparte los papás se los permiten. A los 9 años, 10 años, ¿cómo se A van a los hacer? 15. ¿No? A los 15, no, ya ni siquiera llegamos a los 15. ¿Qué es lo que está pasando comúnmente en nuestra sociedad con este tipo de chamacos? No estudian, andan en sus motonetas, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión en otro video. Andan en sus motonetas y aparte son chamacos que no van a la escuela, son chamacos que no tienen un trabajo, son chamacos que no tienen una responsabilidad y son chamaquitas que a los 12 a 13 años ya se están embarazando, ¿no? Y aparte son adictos, ¿no? Entonces nosotros como papás hemos permitido esa situación. Un motivo muy importante es porque como papás en algún momento nuestros padres cuando nos educaron a base de golpes, a base de gritos. A ver, ¿qué opina el público? Saluden, aplaudan. Es que tenemos público. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que tenga que ver esto de que son los baby boomers, la generación X y los millennials? Porque, mira, dicen que los X fuimos educados por los baby boomers, ¿no? Que nos educaron duramente. Pero nosotros, al ser educados duramente, ya no educamos así a nuestros hijos. Así es. Por sentimientos de culpa, bla, bla. Entonces los millennials vienen un poquito más con las riendas sueltas por esta, pues esta diferencia entre generaciones. ¿Crees que tenga que ver? Sí, tiene que ver muchísimo. Si nos damos cuenta los que fuimos educados así de siéntate y no hables y cállate. Con la pura mirada. Y ya, sí, no, así mi abuelita, yo me acuerdo que íbamos a casa de X y mi abuelita se nos quedaba viendo a mi primo y a mí así como que la mirada 85, decías, ya valió,
gorra, ¿no? Ahorita que lleguemos a la casa, me va a decir, me va a pegar, me va a gritar, y eso hacía que te controlaras, ¿no? Y efectivamente, o sea, llegábamos a la casa, mi abuelita tenía una correa, así en un ganchito que estaba en la entrada de la cocina, ¿cómo me acuerdo bien? Era una correa así delgadita, ¿no? Café, pero así de gruesa, la mendiga correa, ¿no? Entonces nos agarraba la correa y riájatelas, ¿no? Pero nos daba hasta por debajo de la lengua, bueno, terminábamos abajo de la cama, mi primo y yo, ¿no? Entonces, obviamente, eso hacía que nos controláramos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que lograron con nosotros? O sea, la mayoría de los seres humanos que nos educaron de esa manera, no nos drogamos cuando estábamos tan chicos, nos hicimos responsables en la escuela, ¿no? Terminamos una escuela, tenemos un trabajo, porque aparte mi mamá era mi mamá no era una persona que me educara al 100% porque yo estaba al cuidado de mi abuela, pero mi mamá trabajaba, pero yo veía así el ejemplo de mi mamá, yo decía, yo quiero ser como mi mamá. O sea, mi mamá, yo me acuerdo que el primer carro que tuvo era un bochito azul, ¿no? Fue el primer carro de mi mamá. Entonces mi mamá se me convirtió así en mi superhéroe y yo decía, ¿cómo puede ser que mi mamá haya comprado un carro? ¿No? Y luego de ahí se compró una Caribe anaranjada y después se compró un carro rojo que no me acuerdo. O sea, se empezó a comprar carros. Entonces, el prototipo que yo tenía era el de la mujer trabajadora, la luchona, la que se hacía responsable de mi mamá, y ahora de mis abuelos. Mi mamá en ese sentido, yo me acuerdo, y es la bronca luego que tengo con mi esposo, mi mamá empezaba, se oye un ruido, ¿no? Y empezábamos, y yo empezaba junto con ella, a ver, muévele aquí, y jálale acá, y ábrele ahí, y acomódale, ¿no? Y otra vez arrancábamos en el carro, no, se sigue escuchando un ruido, inmediatamente era el mecánico, ¿no? A encontrarle el ruido, y ya el día de hoy es lo que tengo. Luego vamos en el carro con mi esposo, bájale al estéreo, ¿oyes? Ve cómo rosa, ¿no? Ya hay que llevarlo al mecánico. No, porque te haces experto, aparte, sí. ¿No? O sea, yo tengo esas mañas de mi mamá, ¿no? De que no te subas al carro. Mi mamá era de no te subas los pies al carro y no ensucies y no tires comida y demás. Y en ese sentido, yo sí, como mi mamá era de no toques, no agarres, no ensucies, yo a mis hijos sí los decía, pues sí, suban los pies, ¿no? Y sí, come aquí, pero ya después era, ya que hacían todo su relajo, yo agarraba, recojan y mandaba el carro a lavar, ¿no? Entonces, en algunas cosas sí me ayudó mucho, en otras, con mis hijos no hice muchas cosas que hicieron conmigo, pero yo sí puse límites con mis hijos, ¿no? O sea, mis hijos párate y recoge tu cama, y antes de irte a la escuela tienes que recoger tu cama, y ya en los fines de semana yo ahora le recoge tu cuarto y a ver, saca la ropa y vamos a lavarla y vamos a hacer esto, o sea, sí trataba de hacer las cosas que mi abuelita a mí me inculcó mucho, y eso es uno de los factores importantes. ¿Por qué los chamacos el día de hoy no tienen límites? Porque los papás fueron educados a golpes y a insultos y demás. Y el otro día platicaba con Enrique la semana pasada, como a veces, aunque vivamos en la misma casa, los hermanos, cada quien tiene su propia historia y cuenta su propia historia. A todos los educan de una manera, sí, pero unos, como son más hipersensibles que otros, lo vieron así como que, wow, ¿no? O sea, sí, me destrozaron la vida. Aunque se viva la misma escena, la misma vida y muchas cuestiones en la casa, cada quien tiene su propia historia que contar. Entonces, pues mi hermano, mi primo, que yo siempre he considerado como mi hermano, obviamente él tomó la vida de una forma, nos educaron exactamente igual, nos golpearon exactamente igual, nos dieron lo mismo a los dos de la misma forma, pero él obviamente tiene su propia historia, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que influyen mucho para que el día de hoy, obviamente, pues los hijos no hagan lo que tienen que hacer, porque los educaron tan duramente, aparentemente, que el día de hoy dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Es que yo no lo voy a educar como me educaron a mí, sí, es que yo no les voy a gritar como me gritaron a mí, es que yo no les voy a dar lo que a mí me dieron. O sea, ese es el error que hemos cometido. Tanto nos sometieron, tanto nos tiranizaron, porque en su momento, bueno, así se maneja el término, son padres tiranos. Obviamente que cuando tiranizaron tanto a los hijos, obviamente los hijos pues, caen del otro lado, no hay un justo medio, se cae automáticamente del otro lado y ya los permiten que hagan lo que quieran, ¿no? Hay veces, y yo lo veía mucho en las agrupaciones, ves al chamaco así,
brincando y corriendo y subiéndose arriba del compañero y de la sala y del escritorio, y la mamá nada más se le queda viendo, Sí, ¿no? O sea, no les dice absolutamente nada, y obviamente, pues son chamacos que a la larga van a caer mal, o sea, son chamacos que así como que el otro quisiera cortarles el pescuezo en ese momento. Con y el cine, ¿no? Que están con el pie pegándole al asiento, brincan, suben, no les dice nada. No, o nada más le dicen, estate quieto, ¿no? Estate quieto, pero no es el estate quieto de ver, estate en paz, ¿no? O sea, no hay una forma de controlarlos. Ese es uno de los principales motivos por el que día de hoy los chamacos no conocen un límite, ¿no? Por eso son los ninis, ni estudian, ni trabajan, y la mamá los mantiene y los mantiene, y el papá los mantiene y los mantiene, y si el papá no los quiere mantener, la mamá hace todo lo posible por mantenerlos, por darles, por comprarles el celular, por comprarles la moto, por comprarles los tenis, por comprarles absolutamente todo. Esa crisis de autoridad obviamente es la que les está pegando a estos chamacos que se convierten en tiranos, porque al final no conocen una imagen de autoridad, ni los papás son una imagen de autoridad, ¿no? Hay veces que quieren que los abuelos sean los que los eduquen, ¿no? Así de, pues a ver si así te hace caso, ¿no? Y sin embargo tampoco es así, porque también los abuelos, pues obviamente se han dedicado, pues darles, maleducar a los nietos, sí, ¿no? Lo que no pudieron hacer con los hijos, ahora quieren darle a los nietos. Entonces, son personas que les dan todo en charola de plata, no les enseñan que todo se tiene que ganar, no les enseñan que todo necesita una remuneración, o sea, si tú haces, vas a obtener algo, ¿no? Sí. Ellos lo primero que hacen es darles, y si quieren hacen las cosas, y si no quieren no hacen las cosas. Si les dice la mamá, a ver, recoge tu cuarto, ay no, yo por qué, y termina la mamá recogiendo el cuarto. Les estamos mostrando un mundo que no existe. Imagínate, te mueres mañana, vas a dejar a tus hijos inútiles, ¿no? Porque no saben hacer nada. O sea, como papá tú tienes la obligación de enseñarles que todo se tiene que ganar en esta vida, que las cosas no son de a gratis y que no hay árboles de tortillas, ¿no? Decían los abuelitos, ¿no? O sea, tú le tienes que enseñar que las cosas no son tan fáciles, y a veces les creamos un mundo de fantasía que no existe. Otro de los puntos es que los papás se sienten culpables, ¿no? Sí. Una es que no voy a educarlos como a mí me educaron, y la otra es que están llenos de culpa. Actualmente los papás, las mamás están llenos de culpa porque no pasan mucho tiempo con los hijos. Y dentro de esas culpas hay unos puntos bien importantes. El primero, hay demasiada información, ¿no? Que no maltrates al hijo, que no lo golpees, que no le pongas tanta información, que no hagas que haga tantas cosas, o sea, toda la información que a veces el mismo internet nos da. Obviamente eso excede el hecho de que nosotros no sabemos canalizar lo que nos están diciendo. O sea, sí hay mucha información y dañamos mucho y traumamos mucho a los hijos, pero no con una cachetada y no con una buena nalgada, lo vas a traumar. O sea, es parte también de la educación. A veces es preferible que le des una buena cachetada, ¿no? O que le des una buena nalgada, pero que te ahorres mucho tiempo muchas de lágrimas. Tenerlo o en la cárcel o tenerlo en una clínica de rehabilitación. Entonces, el hecho de tener tanta información de cómo es la educación de los hijos, eso es lo que nos hace a veces no ser buenos padres, no educarlos, y a veces los chamacos ocupan el chantaje, y entonces a veces queremos dejar que los niños hagan sus berrinches. Ay, es que pobrecito, y está muy chiquito, y es que cómo le voy a decir que no lo haga, o cómo voy a decir que haga esto. Si nosotros tomáramos en serio la educación de nuestros hijos desde niños, obviamente les vamos a hacer ver que debe de haber una educación, que debe de haber un control, que debe de haber unos límites, y que ellos no van a hacer las cosas como ellos quieren ni de la manera que ellos quieren. Y obviamente esto es para que la gente no nos diga es que eres un mal padre o es que eres una mala madre. El hecho de que la gente nos empiece a etiquetar como que somos malos padres, a los seres humanos no les gusta, ¿no? Ni que te digan que eres un mal hijo, ni que te digan que eres un mal padre, ni que te digan que eres un mal amigo. O sea, a los seres humanos no nos gustan ese tipo de etiquetas, y entonces obviamente pues vamos a hacer lo que la gente quiere, lo que la sociedad quiere. Y otro punto es que no se pasa mucho tiempo con los hijos, ¿no? El hecho de las ausencias por todo el día, porque trabajas, porque si hoy no trabajan los dos, pues la situación económica está muy complicada, está muy difícil,
el hecho de no pasar tanto tiempo, pues nos hace así como que agarrar los roles que ellos tendrían que hacer en su momento. Entonces nosotros permitimos muchas cuestiones porque como están solos, entonces no le digo nada, entonces le compro todo, y si quiere una pizza, pues que quiere una pizza, y si quiere una hamburguesa, pues le doy la hamburguesa. Tampoco los enseñamos a comer, ¿no? No. Porque aparte no hay tiempo. Y aparte las pican, ¿no? Porque eso también tienen los chamacos, pican la comida. No, ya no quiero esto, ahora cómprame aquello. Y ahí va la mamá y el papá a las 2, 3 de la mañana porque el escuincle quiere comer otra cosa o la chamaca quiere comer otra cosa. Y aparte en su mente sé que les queda muy grabado, mi papá tiene que hacer o mi mamá tiene que hacer lo que yo quiera. Y me tiene que dar lo que yo me manejo, nos manejamos o los chamacos se manejan a través de recompensas. Yo hago lo que a mí me corresponde, entonces tú me tienes que dar, tú me tienes que llevar, tú me tienes que comprar, quiero el mejor celular y quiero que me lo compres, y quiero los mejores tenis y quiero que me los compres. Y a veces los chamacos no conocen un límite, ¿no? Porque los papás tienen la culpa, ¿no? Otro de los puntos es porque en algún momento los rechazaron, no los quisieron tener, ¿no? Y eso genera una culpa impresionante. O sea, si en determinado momento, cuando a mí me dijeron que estaba embarazada y yo no quise tener al niño, pensé en abortarlo, por las circunstancias que sea, porque estaba sola, porque me abandonaron o por lo que sea, obviamente eso hace que me genere culpa. Y a la larga quiero pagar esa culpa. Entonces le doy, lo sobreprotejo, le compro, lo dejo que haga lo que quiera porque me siento culpable de que en algún momento, pues yo lo rechacé. Y a ver, tú dinos qué opinas de la sobreprotección. Dicen que también es un rechazo la sobreprotección. Pues mira, el verlo como un rechazo, no es tanto un rechazo, es una manera de sobreprotegerme yo. O sea, al momento de que sobreproteges un hijo, te estás sobreprotegiendo de los ataques del hijo y de la sociedad, ¿sí? O sea, si yo le doy todo, el niño me va a querer. Si yo le concedo todo, él me va a querer y voy a ser la mejor mamá o voy a ser el mejor papá, pero al final no me estoy dando cuenta el daño que le estoy haciendo. La sociedad va a decir que soy buena madre porque le compro los zapatos, porque le compro los tenis, pero al final va a ser un hijo que esa sociedad no va a querer, porque es un hijo que no sabe de educación, es un hijo que es contestón, es un hijo de que, ya nos vamos, ándale, yo ya me quiero ir, ¿no? Y aparte lo dice delante de toda la gente, ya me quiero ir, ¿no? Y hacen unos berrinches porque ya se quiere ir, o cómprame esto, y hacen unos berrinches porque no se le compra en el momento. O sea, la mamá y el papá tienen que salir con un montón de dinero, ¿no? Para comprarle las cosas que el chamaco quiere, pero al final son cosas que ni va a ocupar. No. Son cosas que ni siquiera él necesita. Entonces no es una manera de rechazo, es una manera de protegerme yo como papá delante de la sociedad. Y para que al final que mi hijo no me deteste tanto como yo detesto a mis papás, ¿no? O sea, porque esa parte de como a mí me trataron, me maltrataron, me gritaron, me humillaron y demás, pues no quiero que mi hijo piense eso de mí. Entonces yo me estoy protegiendo de que mi hijo no piense lo que yo misma pienso de mis papás o lo que yo mismo pienso de mis papás. Entonces es como sanar mi parte pasada con la parte actual, ¿no? Y no me estoy dando cuenta que a mis hijos los estoy haciendo unos monstruos, ¿no? Unos monstruos. Antes de pasar al siguiente punto, hay una pregunta de Cenef 13. Ajá. Dice, hola, antes que nada, muchas gracias. Manden sus casos al correo alexsierra@gmail.com para que podamos revisarlos. Dice, antes que nada, muchas gracias. Paso al asunto, ya que, bueno, yo tengo un par de hijos adolescentes, una mujer de 15 años y un varón de 14, y yo tengo 35. Tengo que darle la plática de sexo, pero no sé cómo, si los agarro por separado, juntos, les compro condones y en un par de plátanos enseñarles cómo ponerlo. Les he contado y saben que yo me embaracé a los 19. He intentado educarlos en equivalencia. Repito, intento, pero este tema de plano no sé cómo. Postdata, cuídate mucho. Gracias. En este sentido, debe de ser por separado, ¿no? El hablarles, pero hay que hablarles la realidad, o sea... A veces es bien complicado hablar de sexo con los hijos, pero tenemos que hablarles con la verdad. Es más, yo creo que si le preguntas, dime un tema de sexo, el chamaco se los va a desarrollar, pero re bien, ¿no? Porque en las escuelas ya se da mucho. Pero más bien primero tengo que saber qué tanto saben de sexo. Yo siento más bien que tiene que ver un tutorial, ¿no? En YouTube hay muy buenos tutoriales de cómo manejar estos temas, pero sí es hablarles con la verdad, con la neta. O sea, esto pasa, esto se calienta, esto te piensas, esto sientes en su momento y estas son las consecuencias que pueden pasar. Mira, te va a decir esto, te va a decir esto, te va a decir esto para que caigas, pero al final
final tú decides si caes o no caes, pero si caes, mira, hay la pastillita del día después, está el condón, está esto, está aquello, pero sí hay que hablar con nuestros hijos, pero primero tengo que preguntarle, ¿qué sabes? ¿No? Porque a veces sabemos lo que nos cuentan los amigos, lo que nos cuenta el primo, los que nos cuentan fulano, sultano, pero no sabemos realmente qué es lo que nuestros hijos saben, ¿no? En mi época, nuestro maestro de sexo eran las películas 3X, era donde nosotros aprendíamos, porque realmente no había una información como el día de hoy. No, así es. Entonces, nosotros también tenemos que reeducarnos en este sentido, porque aparte antes no había una educación sexual, ¿no? O sea, los papás no te hablaban así como el día de hoy se hablan en las escuelas, pero nosotros tenemos también que reeducarnos, o sea, leer, tenemos que ver, ¿no? Cómo podemos decirlo. Y en YouTube encontramos absolutamente todo, ¿no? Entonces, ese punto es bien importante. Nosotros tenemos que quitarnos la idea de que si nosotros reprendemos a nuestros hijos, de que si nosotros los educamos, de que si no les damos las cosas que ellos quieren en su momento, vamos a ser unos malos padres. Cuando nosotros nos quitemos esa etiqueta de los ojos, vamos a poder hacer gran cosa con nuestros hijos. Al final, para la sociedad, nosotros nunca vamos a ser los mejores padres, ni los peores padres, ni van a ser los mejores hijos, ni los peores hijos. Nosotros tenemos que quitarnos esa etiqueta para nosotros empezar a educar a nuestros hijos de la forma más correcta. Si nosotros no alcanzamos a entender qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos, vamos a seguir dándoles todo sin pedirles nada. A los chamacos hay que pedirles que hagan las cosas y van a obtener otras, no en cuestión económica, ¿no? Porque también si sacas 10 te voy a dar tanto, y si sacas 20 te voy a comprar unos tenis, o sea, porque el chamaco entonces se va a condicionar a que si hago las cosas me van a dar, y la vida no es así, o sea, a veces aunque trabajamos, hay veces que no tienes, ¿no? Hay veces que trabajas mucho y no tienes dinero, y obviamente va a ser un factor frustrante para el chamaco, ¿no? O sea, pues ya hice, y pues la vida no es como me la pintaron mi mamá, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver qué tanto queremos para nuestros hijos, porque es la forma en la que nosotros vamos a poderle dar a los demás. Y obviamente dentro de esto, pues obviamente tenemos que tener mucha disciplina con ellos, ¿no? El hecho de disciplinarlos es que tienen que comer a una hora, porque también ese es un reverendo relajo. O sea, está el chamaco corriendo y le dan una cucharada de comida. Y luego va otra vez corriendo y le dan otra cucharada de comida, ¿no? O sea, el niño tiene que saber a qué hora se come y que tiene un horario para comer. Si él no quiere comer a esa hora, no le des de comer, pero no comen eso y a la hora ya tienen hambre, y entonces ya la mamá o el papá ya les está dando lo que el chamaco quiere, ¿no? Y todavía fuera verdura o fruta o algo, no, las papitas, los chicharrones y la paleta y el chocolate, o sea, cosas que en su momento pues ni siquiera lo van a nutrir. O sea, no hay tampoco una manera o un control en la cuestión alimenticia, y tenemos que ponerle horario para el desayuno, tenemos que ponerle horario para la comida, tenemos que ponerle horario para la cena, tenemos que ponerle un horario para dormir, ¿no? Un horario para bañarse, un horario para hacer la tarea, o sea, tenemos que hacer disciplina para todas las cosas que ellos tienen que hacer durante el día, que tienen que llegar y cambiarse el uniforme, lo tienen que colgar, o si ya está sucio lo tienen que depositar en el bote de la ropa sucia. O sea, nosotros tenemos que hacer disciplina con nuestros hijos, y a veces eso se nos olvida como papás, porque en algún momento pues tampoco lo hicieron con nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar a tener disciplina hasta con nosotros mismos, porque a veces las mamás, le dije que comíamos a las 2, pero ya se me hizo tarde, voy con la vecina, ¿no? Mejor comemos a las 4. O sea, si también como papá tú no tienes una disciplina, ¿cómo le vamos a pedir disciplina a los hijos? Nosotros tenemos que empezar a tener esa disciplina con nosotros mismos, ¿no? Fíjate que a veces creo que tienen más tabús las mamás, ¿no? Que los propios hijos, ¿no? Al preguntar. Entonces, yo tengo que más bien preguntarme como papá, ¿qué educación tengo yo? ¿No? Porque si hablamos de una mujer que siempre ha dicho que sí, que nunca ha tenido control sobre sus necesidades sexuales, que siempre ha accedido a lo que la pareja quiere, ¿qué le voy a decir a mi hija?
¿no? O sea, si has sido una persona que ha ocupado esa parte sexual para obtener cosas, porque es lo que pasa muchas veces dentro de la familia. O sea, yo tengo relaciones con el papá de mis hijos para obtener zapatos, ropa, la comida, el gasto, o sea, muchas cuestiones. O sea, yo también tengo que primero preguntarme qué es lo que yo como papá tengo en ese aspecto sexual, o como mamá, qué educación tengo en ese aspecto sexual. Si voy a buscar placer o no voy a buscar placer, ¿no? Porque también eso le tienes que enseñar a los hijos. Que no es a fuerzas, que no es por obligación, que es porque tú quieres, porque porque tu cuerpo tiene necesidad y porque aparte también tienes la necesidad de sentir. Pero si como mamá o papá no lo has hecho de esa manera, como que qué educación vamos a darle a nuestros hijos en ese sentido. Entonces también tengo que verme qué es lo que yo voy a ¿Cómo miro yo, cómo veo yo esa parte sexual conmigo mismo y con mi pareja, ¿no? Hay veces que, yo siempre lo he dicho, si tú como mamá le estás enseñando que se debe de aguantar golpes y violaciones y humillaciones y que tiene que aguantar que el papá esté con un amante y con otro y que tenga como 2 hermanos acá y 3 hermanos allá y de otros 4 allá y que son como 5 mujeres, ¿qué educación le vas a dar a tu hijo? ¿No? Sí. O sea, ¿cómo él va a tener una buena educación sexual? Ah, pues mi papá tuvo hijos aquí y acá y acá y acá, y tengo a la mensa en mi casa, que es la que va a estar aguantando todo, ¿no? Catedral. Entonces, exacto, la catedral, y aparte tiene las capillitas. Entonces, yo como mamá, ¿qué tipo de educación sexual tengo? Como papá, ¿qué tipo de educación sexual tengo? Y aparte, ¿qué le voy a decir a mis hijos? ¿No? Si a veces tenemos el tabú en la cabeza de que si vas a tener relaciones es para tener hijos. Ajá. O sea, ¿cómo le vas a decir? Pues ponte un dispositivo, ¿no? O sea, mi hija, el día que me la encontré, fuimos al seguro, le digo, ya que bien, fui a dejar unos papeles ahí a la clínica, a la que está cerca de la casa, y me dices que me vine a poner el dispositivo. Bueno, sentí así como que un hoyo, ¿no? O sea, pero me lo dijo así tan normal, ¿no? Y dices, ¿cómo a veces a nosotros como papás se nos conflictúan más esas situaciones que son normales, ¿no? Que preferible que tenga un dispositivo a que tenga uno hijo y otro, y aparte que los van a cuidar los papás o los abuelitos, ¿no? Y a veces nosotros como mamás también destinamos al fracaso muchas relaciones de nuestros hijos. Ya cuando salen embarazados, me voy a ir a vivir con él. No te vayas a vivir con él, aquí quédate en la casa, ¿no? Y yo te ayudo y yo te cuido. O bueno, si no funciona la relación, déjalo y te regresas a la casa, ¿no? Y entonces, obviamente, la chamaca o el chamaco va a decir, bueno, entonces puedo tener un hijo y voy a tener otro y voy a tener al cabo a la mensa de mi mamá, me va a estar cuidando a los hijos que le lleve, ¿no? Entonces, ¿qué educación sexual como papá yo tengo? ¿No? ¿Qué educación yo le voy a dar a mis hijos de acuerdo a lo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es por la parte de los hijos tiranos, pero también la sobreprotección nos hace hijos dependientes emocionales, ¿no? Y esos hijos dependientes emocionales los vamos a cortar de muchas cosas. Son chamacos que no saben hacer nada, que no se mueven, que no hablan, que no opinan, que le tienen que estar preguntando a la mamá si lo hacen, si no lo hacen, si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Son chamacos que no los permiten ni siquiera que les dé el aire, ¿no? Que tienen a veces que comer a sus horas, ¿no? Que tienen en las escuelas no les permiten que jueguen, no te arrastres, no te asuscies, no le hables a fulano, no le hables a sultano. Y si quieres hacer algo, primero me lo preguntas a mí, ¿no? Esa parte de la sobreprotección de los hijos los hace esos tiranos o los hace chamacos o niños que no saben decir absolutamente nada, no saben hablar, ¿no? Esos chamaquitos que tienen como 3 años y ¿no? Y ya sabe la mamá, quiere agua, ¿no? Y le dan el agua, es que ella quiere comer y le dan la comida, ¿no? Y el chamaco no pide, con la mamila muchas de las veces aquí, y no saben hablar nada. O sea, es tanta la protección que los hacen unos tontos, unos estúpidos. Al final esos niños van a crecer y no saben tomar una decisión. Sí. No saben qué hacer con su vida. O sea, si mamá no les dice cómo actúen, si mamá no les dicen que coman, si mamá no les dicen si tienen o no tienen relaciones, no las hacen. Y esa es una palabra que tienen que pedir, que tienen que cuidar mucho los papás. Si tú a un niño le dices, es que mira, es bien tonto, ¿no? Es que velo, ¿cómo vas a hacer esto? Si eres bien estúpido, o sea, les empezamos a poner sobrenombres que se les van quedando, y cuando son grandes, efectivamente no hacen nada, porque se creen tontos, porque se creen mensos, porque se creen que no sirven para nada, que son buenos para nada, y es gracias a las mamás.
O sea, tanto quieren que sus hijos dependan de sus mamás que terminan haciéndoles todo. Les dan de comer, lo que decíamos en las madres tóxicas, ¿no? La mamá se mete tanto en el hijo, en las relaciones del hijo, en cómo se forma el hijo, en cómo se desarrolla el hijo, que si no le pide permiso a la mamá o la mamá no está de acuerdo en lo que el chamaco quiera hacer, no lo hace, ¿no? No lo hace. Entonces, a veces nosotros como papá hacemos esos niños inútiles. Por eso se los agarran de mensos, por eso siempre sí, a veces se encuentran una esposa igualita a la manipuladora, mamá, ¿no? Igualitita a la mamá, y entonces la mamá se enoja porque le ven la cara de menso a su hijo, pero ella tuvo la culpa porque no lo enseñó a tomar una decisión, así lo educó. O sea, si alguien no le pega, si alguien no lo insulta, si alguien no lo sobaja, el chamaco o el jovencito no va a estar bien. Entonces, esos niños al final, muchos terminan en suicidios, ¿no? La mayoría de esos niños terminan en suicidios. Son niños que no hablan, que les cuesta mucho trabajo aprenderse las cosas, son niños que les cuesta mucho trabajo relacionarse, que son muy introvertidos, que son de los que se callan, que son de los que no hablan, que no opinan, que no dicen lo que sienten, no dicen lo que piensan, y a veces es tanta la presión que ejercen los papás que llega un momento en que se llegan a suicidar. Los niños sobreprotectores son chamacos que llegan a suicidarse a la larga, ¿no? Y aparte son niños que nunca van a ser felices, ¿no? Si nosotros entendiéramos como hijos que hay algo que se llama agradecimiento o gratitud dentro de lo que los papás nos dan, actuaríamos de diferentes maneras, porque estos chamacos tiranos, ellos no saben nada de gratitud, ¿no? Nada de gratitud. Ellos les piden las cosas o les exigen las cosas a los hijos, pero a los papás, sin darse cuenta que a veces los papás hacen mucho por darle, o por poderle dar, o por poder educarlos, o por poder mandarlos a la escuela, ¿no? Hay mamás que realmente hacen mucho sacrificio para eso, dentro de su desconocimiento, pero los hijos se vuelven ingratos. Los hijos tiranos se vuelven unos hijos ingratos. Son unos hijos exigentes, son unos hijos que no te van a pedir o no te van a preguntar si tienes, te van a exigir que les des. Y si no les das, ¿cuántos casos hemos visto que terminan los hijos matando a los papás? ¿No? Porque no le dio, porque no lo complació, porque en su momento no le compró lo que ellos querían y terminan matándolos. Sí. Entonces, dentro de esa parte, los hijos tienen que entender que hay algo que se llama gratitud, ¿no? Y esos hijos pues son ingratos completamente. Pero dentro de esto hay una etapa de los berrinches en los niños. Y esa parte no se debe de confundir que sean unos hijos tiranos. Entre los 2 y los 4 años hay una etapa de berrinches normales en los niños, ¿no? Entonces, cuando se presenta esa etapa de berrinches, nosotros tenemos que educar a los hijos. O sea, no te voy a dar lo que tú me estés pidiendo. Si haces berrinche, ese es tu problema. Si te quieres revolcar, ese es tu problema. Si te quieres tirar al suelo, ese es tu problema, pero no te lo voy a dar. Pero es una etapa normal. Pero si esa etapa después de los 4 años persiste, entonces quiere decir que estamos creando unos hijos tiranos. Entonces de nosotros depende que nuestros hijos no sean ni tiranos, ni sean sobreprotegidos, ni sean débiles emocionales, ni sean mutilados emocionales, porque a veces también les mutilamos las emociones porque no los decimos, no les enseñamos a que hablen, a que digan y de alguna manera pues a que puedan expresar las cosas que ellos sienten. Entonces, nosotros tenemos que dejar de hacer lo que aprendimos cuando nos lo dieron en la infancia, pero también tenemos que aprender que las cosas pues no son como nosotros pensábamos o como nosotros creíamos. Los chicos están bien revolucionados, cañón. Los hijos actualmente parece que ya traen chip integrado, ¿no? Ya te conocen muy bien lo que es una computadora, ya te conocen muy bien lo que es un celular. Los niños de 2, 3 años ya le jalan y... Sí, pero es una manera... No aprenden a hablar, pero usan el celular. Ah, claro. Y aparte esa es una manera, esa sí te puedo decir que es una manera de decir mi hijo no me importa cuando le das el celular, cuando le das la tablet, cuando lo pones a ver una película, ¿no? Así de que ponle la película y que se repita como 4 veces para que todo el día no me esté dando lata. Ahí sí te puedo decir. Sí, yo conozco mamás que el niño empieza a dar lata y les da el celular. Órale, tiene el celular. Así es. Y lo único que están creando son dependencias. Actualmente está comprobando que la primera adicción que hay es la del celular. Y estamos hablando de niños entre 2 y 4 años. Es la primera adicción que se presenta. Y aparte, hay un caso, se dio en Australia, me parece, de 2 niños, uno de 9 años y de 10 años, catalogados ya con una adicción extrema en el celular. Los tuvieron que internar en un psiquiátrico debido a la adicción que tienen al celular. Entonces, imagina, porque aparte te afecta la mente, aparte te afecta los ojos, te afecta muchísimas partes y tuvieron que llegar a un psiquiátrico, ¿no? Por la adicción al celular.
¿no? Uno a la adicción al celular y el otro a la adicción a los videojuegos, porque también es una manera de crear niños sumamente agresivos, gracias a todos los juegos que les compran para su inbox y para su inbox, para su Xbox, ¿no? Su PlayStation, sí, y todos los jueguitos que a veces en el celular, oye, a los chamacos 6, 7 años ya están pidiendo el celular más caro para poderle bajar todos los juegos, ¿no? Para y bien agresivos, ¿no? Entonces, obviamente, los niños en algún momento van a desarrollar una adicción a la rudeza, a los pleitos, a las peleas, a las batallas, gracias a todos los juegos que están presentando. Entonces, las mamás tienen que tener mucho cuidado. O sea, un niño no se educa a base de un celular, ¿no? Y ponerle una película, ¿no? Vas a crear hijos tiranos a través de eso. Entonces, imagínate un niño a los 8 años, ¿con qué lo vas a poder distraer? Si desde los 3 años ya te sabe manejar la computadora, ya te sabe manejar el celular, ya vio todas las películas habidas y por haber, a los 8 años, ¿cómo vas a controlar a un niño así? ¿No? Lo vas a convertir en un tirano y en un niño ingrato. Entonces, como papá, nosotros tenemos culpa de todo eso, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo las mamás. Sí es difícil educar a los hijos, sí, pero no se educan de esa manera, ¿no? Entonces, aguas, mamá, porque al rato, si los hijos las golpean, las insultan, las violan. Sí, ¿no? Yo también he sabido de casos de hijos que abusan de la mamá. Sí, pero gracias a todo lo que lo permiten ver dentro de la computadora, dentro del celular. A veces como mamás no tenemos la prudencia de a ver qué estás viendo, ¿no? A ver qué estás haciendo. No, los dejamos y gracias a todo lo que se ve dentro del internet, pues pasan cosas que dices, ¿cómo puede ser? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Tanto darles a nuestros hijos es sinónimo de que a la larga no van a poder responsabilizarse de absolutamente nada en su vida, ¿no? Y van a ser hijos o papás que al rato, si no está la mamá para mantener a la hija y a la esposa o lo que sea, no están a gusto, ¿no? Entonces, aguas, por favor, ¿no? Bueno, da tus teléfonos para citas. Los teléfonos para citas, nada más WhatsApp, por favor, 5542-253742. Por WhatsApp nada más. Dile que tu secretaria atiende el WhatsApp. Sí, por favor, ahí, no le diga, porque luego están de que, y sí contestas tú, y no, a veces no contesto yo, ¿no? Hay quien contesta el teléfono, a veces contesta mi marido el teléfono, él es el que da ahí los informes, ¿no? Porque a veces estoy ya en consulta, estoy atendiendo a alguien, y si no les contestamos luego, espérense tantito, a veces que me mandan, a la hora que estoy en consulta, me mandan los WhatsApp, y si no se los contesto, no, hombre, debería de decir cada cosa que me o a dicen. las 3 de la mañana. Ay, no, sí, también no hay una que a las 2:30 me contó toda su vida, y mándeme WhatsApps a las 2:30 de la mañana, entonces tampoco abusen de esa manera. O sea, no, eso es para la consulta, para las citas. Y nos vemos en otro programa de tu canal Charlas con Alex Sierras. Gracias, Benita. Sí, los programas están en vivo los domingos a las 5 de la tarde, tanto por YouTube, en el canal Charlas con Alex Sierra, como en TikTok. Estamos en vivo, domingo 5 p.m. México Centro. Y aparte, suscríbanse, compartan el canal, ¿no? Suscríbanse al canal, denle ahí a la campanita, denle like a los videos, y también estamos ya checando para el 24 de este mes, vamos ya a estar haciendo lo de la conferencia por Zoom. Les vamos a estar dando información. Va a haber una conferencia por Zoom, ya les daremos informes, cómo pueden pagarla, y a qué horas y todo. Va a ser la conferencia sobre dependencia, codependencia y el arte de amar. Y el arte de amar, ¿no? A ver qué tanto sabemos del amor. Entonces, para que se suscriban al canal y chequen toda la información que les vayamos a dar. A ver, un aplauso al público. Ahora sí, gracias, nos vemos. 4. Espérame. Esto va para los bloopers. No, es que yo me acaloré.